Hola profesor, mi nombre es Danilo Leiva y a continuación voy a desarrollar el trabajo de la unidad número 4 que tiene relación con el Chile de hoy y sus procesos políticos, sociales y económicos. Este trabajo corresponde a la unidad número 4, como decíamos, y corresponde al ramo de país actual en la carrera de periodismo. Bueno, para iniciar el video, quiero hablar en un principio de la identificación de las demandas, ¿cierto? Que ha exigido la ciudadanía chilena, la sociedad chilena, durante estas últimas 3 o 4 décadas, donde quiero consignar que la demanda más importante, ¿cierto? El petitorio más relevante que ha hecho la sociedad chilena es la consagración de una nueva constitución política para Chile. Creo que esta es la petición, ¿cierto? La demanda que involucra todos los aspectos, el aspecto social, el político, el económico. Bueno, respecto a las causas, ¿cierto? Estas son muchas, son variadas, ¿cierto? En un inicio, en 1990, desde 1990 en adelante, con el fin de la dictadura, ¿cierto? Bueno, la gente se empezó a dar cuenta que los cambios sociales que ellos pensaron que iban a llegar con el regreso de la democracia no se daban, ¿cierto? Eran muy lentos, a paso muy lento. Muchas veces se mantenía un statu quo, ¿cierto? Entonces, esto comenzó a generar un descontento, ¿cierto? Un cierto ambiente de desesperación con el transcurrir de los años, donde las brechas de desigualdad comenzaron a crecer, la gente se empezó a dar cuenta que solo un sector de la sociedad crecía y estaba cómodo, ¿cierto? Y el otro sector, solo a cuenta gota, ¿cierto? Podía crecer con lo que chorreaba de este nuevo sistema, ¿cierto? Económico también que tenía el país. De esta manera, ¿cierto? Conseguir las reformas sociales que buscaban equiparar, ¿cierto? La cancha fue extremadamente difícil, ya que la gente se comenzó a dar cuenta de que la constitución elaborada en dictadura, ¿cierto? En 1980 tenía muchas trabas, ¿cierto? Muchas leyes de amarre, muchas leyes con altos quórums, donde un sector político solo no alcanzaba, ¿cierto? A tener los votos necesarios para hacer las reformas necesarias para que la sociedad chilena pudiera estar o ser un poco más igualitaria. Respecto a las instituciones que canalizaron estas demandas, podemos decir que fue el gobierno, ¿cierto? Fue el sistema político de turno el que canalizaba estas demandas, pero no daba respuestas. Podríamos mencionar que en el gobierno de Michelle Bachelet, vamos a hablar de los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría en estos últimos 30 años, podríamos decir que en el gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno, ¿cierto? Bueno, se llevó a cabo una reforma a las pensiones grande, importante, donde, bueno, se comenzó a, ¿cierto?, a entregar esta famosa pensión solidaria, que, bueno, correspondía en primera instancia a las mujeres que no habían trabajado durante su vida laboral y habían sido dueños de casa y que no tenían pensión. Entonces el Estado les entregaba, les garantizaba una pensión solidaria, que luego este pilar solidario se extendió también a los hombres que habían trabajado de manera independiente durante su vida laboral. Esa puede ser, sí, una ayuda, una demanda, digamos, exigida por la sociedad y que tuvo una respuesta. Luego también en el gobierno de Michelle Bachelet II, ¿cierto?, se prometieron un conjunto de reformas a la educación, al sistema binominal, una reforma laboral que en campaña se prometió mucho, pero en el desarrollo ya del gobierno esto se cumplió, pero a un 50%, a un 40%, por diferentes circunstancias, por diferentes factores que también vamos a tocar acá en este video. Sobre el fin del sistema binominal que mencionábamos, me gustaría referenciar, ¿cierto?, el texto de 2018 de Bunker, que pudimos verlo en nuestras lecturas obligatorias, que se denomina La elección de 2017 y el fraccionamiento del sistema de partidos políticos en Chile. Bueno, ahí se menciona lo siguiente. Se dice que la elección de ese año fue relevante porque marcó el inicio de un nuevo sistema de partidos. El ordenamiento sobre la base de dos grandes coaliciones fue reemplazado por uno de 3 o 4 coaliciones diferentes. Claro, porque ahí fue el fin de estas dos grandes coaliciones, derecha e izquierda, o centro, izquierda y derecha, e irrumpió el Frente Amplio, que es cierto, pero un nuevo grupo de partidos políticos de izquierda, ¿cierto?, donde
Ellos ingresaron de inmediato con 20 diputados nuevos, ¿cierto? Ya que el sistema binominal permitió aumentar el número de diputados de 120 a 155 y 20 de ellos nuevos fueron del Frente Amplio. Entonces, nosotros, la sociedad chilena, comenzamos a ver nuevas caras, nuevas ideas, nuevas voces también en la política, en el sistema político chileno. Bueno, también hay que mencionar a los actores no institucionales que canalizaron estas demandas que no fueron respondidas de la mejor manera por el sistema político. Es ahí donde surgen los movimientos sociales, fueron creciendo los movimientos sociales como una bola de nieve, ¿cierto? En el 2011 los estudiantes, también los trabajadores, y sabemos cómo terminó esto en 2019. Como lo indica también en su texto del 2006 Alain Touraine, en su texto Los movimientos sociales, él lo ejemplifica muy bien y creo que aplica mucho a lo que pasó en Chile. Dice que la representación de los movimientos sociales que nos ha dejado la sociedad industrial es la siguiente: una dominación impuesta por leyes, unas creencias, un régimen político, al igual que un sistema económico. La gente los sigue, pero se rebela contra ellos cuando amenazan su existencia física y cultural. Bueno, algo de eso o mucho de eso fue lo que pasó en Chile, ¿cierto? La gente esperó, tuvo paciencia, pero finalmente llega un punto del descontento que explotó, ¿cierto? La gente estaba sometida a un sistema, explotó y bueno, y terminó todo esto con el levantamiento social de 2019, un levantamiento social histórico, sin lugar a dudas el más grande que ha tenido Chile, y que las nuevas generaciones no habían sido testigos de algo así de esta irrupción tan grande en la sociedad chilena. Bueno, para ir finalizando, personalmente creo que existe un factor determinante para que estas demandas no hayan sido respondidas. Creo que ese factor, a mi entender, tiene que ver con un sector político de nuestro sistema, ¿cierto? Que es el sector político de la derecha. Creo que la derecha ha buscado incansablemente mantener todo tal cual como está. Ellos se la jugaron por mantener el statu quo, por mantener lo que dejó la herencia de la dictadura, la herencia de Pinochet. Y creo que eso le ha hecho mucho daño a la política en Chile, al sistema político y a tener un país más igualitario. Ellos optaron por la política del bloqueo, como se les llama, y han bloqueado todo aquello que no va con sus principios, ¿cierto? No han permitido los cambios en el Parlamento, que es donde se tienen que llevar a cabo todos los cambios sociales en nuestro sistema legislativo, ¿cierto? Creo que este punto ha sido el más relevante a la hora de mencionar el por qué el sistema político no ha entregado respuesta a las demandas de la ciudadanía. Obviamente hay otros factores, ¿cierto?, que influyen, pero para mí este es el principal. ¿Qué puedo decir del gobierno actual? Que sus protagonistas nacieron de un movimiento social, ¿cierto? Del movimiento social del 2011, donde los estudiantes salieron a la calle, el movimiento más conocido como la Revolución Pingüina. De ahí nacieron estos actuales gobernantes, ¿cierto?, que son del Frente Amplio, donde mucha gente tiene esperanza, donde se prometieron reformas. Hay que esperar, ¿cierto? Hay que esperar. Creo que las reformas están por llegar, vienen en camino. Estamos en el fin de una transición y el inicio de una nueva etapa para Chile. Y a futuro, como periodistas, solo queda observar, ser críticos de este nuevo gobierno, de esta nueva era en la política, también en lo social y en lo económico para Chile. Y no nos queda más que observar y ser críticos, repito, como periodistas, como futuros profesionales. Eso, profesor. Un abrazo grande y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias.